Antes de Marlon Brando, el cine seguía un camino predecible. Los actores memorizarían sus líneas, se paraban donde les decían, y hacían su trabajo sin cuestionar. Pero cuando él apareció, todo cambió. Brando no actuaba, él vivía cada papel. Su enfoque visceral, naturalista y emocional revolucionó Hollywood. Su legado es tan grande que hasta hoy sigue siendo considerado el mejor actor de todos los tiempos. Pero detrás de la genialidad había un hombre complejo, lleno de contradicciones y desafíos. Esta es la historia de Marlon Brando, el genio rebelde que cambió Hollywood para siempre. Marlon Brando nació el 3 de abril de 1924 en Omaha, Nebraska, en una familia disfuncional. Su padre, Marlon, era un hombre frío y autoritario, mientras que su madre, Dorothy, era una actriz talentosa pero atrapada en el alcoholismo. Desde joven, Brando mostró una rebeldía innata. En la escuela, se ganó la reputación de ser problemático, llegando incluso a ser expulsado de varias instituciones. Pero detrás de su comportamiento desafiante había una sensibilidad extraordinaria y una profunda conexión con sus emociones. En 1943, tras abandonar el ejército por una lesión, Marlon decidió mudarse a Nueva York para estudiar actuación en el prestigioso Actors Studio. Allí, bajo la tutela de Stella Adler, adoptó el método Stanislavski, un enfoque revolucionario que le enseñó a conectar emocionalmente con sus personajes a un nivel nunca antes visto. Fue entonces cuando Brando descubrió su vocación, no solo quería actuar, quería transformar el arte. Anécdota interesante, se cuenta que durante una de sus primeras clases, Stella Adler le pidió a Brando que actuara como si fuera una gallina a punto de ser bombardeada. Mientras otros estudiantes interpretaron la escena con histrionismo, Brando se limitó a picotear el suelo con calma. Cuando le preguntaron por qué, respondió, Ando sabía que los pollos sabían lo que eran las bombas. Esta respuesta ingeniosa demostró desde el principio su enfoque único hacia la actuación. En 1951, Brando se consagró como una estrella de Hollywood gracias a su papel de Stanley Kowalski en la adaptación cinematográfica de Un tranvía llamado Deseo. Su intensidad emocional y su físico imponente crearon una interpretación que electrizó al público. Era la primera vez que la audiencia veía a un actor tan crudo, tan real, tan humano. A lo largo de los años 50, Brando protagonizó una serie de películas que definieron una era. En Viva Zapata, dio vida al líder revolucionario mexicano Emiliano Zapata, ganándose su primera nominación al Oscar. En Julio César, sorprendió al interpretar a Marco Antonio, demostrando su versatilidad como actor clásico. Sin embargo, fue en Nido de ratas donde alcanzó la cima. En esta película, Brando interpretó a Terry Malloy, un exboxeador que lucha contra la corrupción en los muelles. La escena en la que dice, pude haber sido alguien, es una de las más recordadas del cine, y le valió su primer Oscar como mejor actor. Brando había redefinido lo que significaba ser una estrella de Hollywood, no solo era carisma, era autenticidad. Aunque Brando era adorado por el público, su relación con Hollywood fue tensa desde el principio. Desafió a directores, productores y la industria en general al negarse a seguir las reglas tradicionales. Su activismo social también lo convirtió en una figura polarizante. En los años 60, usó su fama para apoyar causas como los derechos civiles y la lucha por los derechos de los nativos americanos. Este compromiso alcanzó su punto máximo en 1973, cuando ganó un Oscar por su interpretación de Vito Corleone en El Padrino. En lugar de aceptar el premio, Brando envió a Sachin Littlefeather, una activista nativa americana, para rechazarlo en protesta por el trato de Hollywood hacia los pueblos indígenas. Fue un momento histórico que dividió opiniones, pero que dejó claro que Brando no solo era un actor, era un hombre con principios. Después de años de proyectos menos exitosos, Brando regresó a la cima en 1972 con El Padrino.
Su interpretación de Vito Corleone no solo le valió un Oscar, sino que se convirtió en una de las actuaciones más icónicas de todos los tiempos. En 1979, volvió a sorprender al público en Apocalypse Now, donde interpretó al misterioso coronel Kurth. Su presencia en pantalla, aunque breve, fue hipnótica. Su discurso final, lleno de filosofía y oscuridad, es un testamento a su genio actoral. A pesar de sus dificultades personales y profesionales, Brando demostró que todavía podía capturar la atención del mundo entero. Marlon Brando no solo transformó el cine, transformó el arte de actuar. Su estilo naturalista y emocional influyó en generaciones de actores, incluyendo a Robert De Niro, Al Pacino, y Leonardo DiCaprio. Brando dejó un mensaje claro: el verdadero arte no sigue reglas, las rompe. Como él mismo dijo una vez, actuación es supervivencia. Aprendemos a actuar para ocultar quiénes somos realmente. Marlon Brando sufrió durante los últimos años de su vida de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, una enfermedad respiratoria progresiva que afecta la capacidad de los pulmones para funcionar correctamente. La EPOC incluye varias afecciones pulmonares como bronquitis crónica y enfisema, que dificultan la respiración debido a la obstrucción de las vías respiratorias. La principal causa de la EPOC en Brando fue su largo historial como fumador. Durante décadas, Brando fue un fumador empedernido, y se estima que fumaba más de 2 paquetes de cigarrillos al día. El humo del tabaco irrita y daña los pulmones, lo que provoca la obstrucción de las vías respiratorias, y con el tiempo, el tejido pulmonar se deteriora, reduciendo la capacidad de los pulmones para captar oxígeno. En los últimos años de su vida, Brando experimentó estos síntomas, y su enfermedad pulmonar empeoró con el tiempo. También tenía otros problemas de salud, como diabetes y problemas cardíacos que complicaron su situación. Brando fue hospitalizado en varias ocasiones en sus últimos años debido a problemas respiratorios. En la madrugada del 1 de julio de 2004, a la edad de 80 años, falleció en su casa en Los Ángeles debido a un fallo respiratorio relacionado con la EPOC. Su salud se había deteriorado significativamente antes de su muerte, y se había distanciado de la vida pública en sus últimos años, viviendo en su casa en la isla de Tetiaroa, en la Polinesia Francesa. Además de la EPOC, Brando también había lidiado con otros problemas de salud a lo largo de su vida, incluyendo problemas cardíacos y una obesidad progresiva, que también contribuyeron a su condición general. En sus últimos años, su estilo de vida más aislado y su creciente morbilidad empeoraron su situación. Marlon Brando es recordado como uno de los actores más grandes de la historia del cine, pero su salud y su vida personal estuvieron marcadas por sus propios demonios. Su adicción al tabaco, junto con su estilo de vida poco saludable, influyó negativamente en su bienestar en sus últimos años, y su enfermedad respiratoria fue una de las principales causas de su muerte. Su lucha contra la EPOC es un recordatorio de los riesgos del tabaquismo y de cómo las elecciones de salud pueden afectar a una persona a lo largo de su vida, incluso a aquellos que parecen ser invencibles en el escenario. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustan este tipo de videos, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Esto es Historias y Traiciones. Nos vemos en un próximo video.